Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito de la envidia. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Caín le presentó las ofrendas, lo que había producido, lo que había trabajado a Dios. Y Abel, su hermano, también. Caín era agricultor y de la agricultura sacó lo que pudo, lo que tenía, y fue y se lo presentó a Dios. Dice la Biblia: Dios no vio con agrado el sacrificio de Caín. Abel era pastor y agarró de la tierra un animal, una oveja, una cabra, y se la presentó a Dios, lo sacrificó, le ofreció la grasa, y dice la Biblia: a Dios le gustó el sacrificio de Abel. No significa que Dios haya despreciado a Caín o que Dios haya rechazado a Caín por el sacrificio, sino que no le agradó. Y dice la Biblia: Caín se puso bravo con su hermano Abel. Se lo llevó al campo. Se le echó encima, lo agarró por el cuello y lo mató. Resulta que Dios le reclamó: ¿dónde está tu hermano? Abel, ¿dónde está? Su sangre me grita: ¿dónde está? Yo no soy guardián de mi hermano. Ah, pues por envidia mató Caín a Abel. Esas obras eran del diablo. Y le quitó la vida, se lanzó contra él y lo mató. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Pues muy mal. La envidia no es de Dios. Hoy la palabra de Dios del libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6, nos narra la historia de el rey Saúl y el rey David. Saúl, por desobediente, perdió el reinado. Samuel, días anteriores, ¿escucharon? Fue y ungió a David como rey. Y resulta que se fueron a la guerra, pelearon. David había vencido al filisteo, un guerrero. Saúl lo mandó. Y entonces las mujeres gritaban: que viva el rey Saúl, que mató a 1000, y que viva David, que mató a 10,000. Y como la gente decía que David había vencido a más, como la gente decía que David era un guerrero superior, pues Saúl se puso bravo y decidió matarlo. Miren, la envidia en ningún lugar es buena. Vámonos al lugar de trabajo, donde ustedes y yo trabajamos. ¿Hay alguna persona envidiosa? Si conoces a alguna persona envidiosa, pásale esta misa. ¿A usted no le han tenido envidia donde trabajas? Porque hablas con el jefe, porque eres amigo del jefe, o porque tienes un puesto, porque tienes un cargo, o porque le han asignado alguna tarea, o porque le han dado un bono extra. Por cualquier motivo, la gente envidiosa se agarra. ¿No se han llenado de envidia? ¿No han ido a hablar de usted, a criticarlo, a difamarlo? ¿Nunca se ha sentido usted por personas envidiado? ¿Verdad que sí? ¿Y eso es feo? Cuando la gente por envidia quiere a uno ponerle pie encima y quiere pisotearlo y quiere acabarlo, eso no es de Dios, eso no es cristiano. Hablemos de la envidia en la iglesia. Que porque hay una coordinación o porque hay un cargo, una responsabilidad, te tienen envidia y quieren quitarte, quieren sacarte. ¿No te ha pasado?
Hablemos de envidia en la iglesia de aquellas personas que porque no le dan un cargo se ponen bravas y se van o empiezan a criticar. Cuando usted vea un grupo de personas criticando y chismeando y hablando del prójimo y comiendo prójimo y esperándolo, sepa que son unos envidiosos. Dime de qué hablas, dime de tus carencias, dime de lo que tú presumes, dime de lo que tú conversas. Ahí están sus envidias. Ahí están sus envidias. Un día fui a predicar, estaba por allá, por Estados Unidos, y hago la invitación a la gente que voy a estar en una misa y que después de la misa voy a tener una prédica. Y voy a ese lugar, la iglesia estaba full, repleta, no habían asientos en la iglesia. Cuando ya va a ser la hora, faltan unos minutos para la misa, no veo a más nadie, me voy a revestir. No estoy en la casa mía, él ya había hablado con el párroco, ya le había mandado una carta, ya el párroco sabía que yo iba y que iba a hacer la misa. Y yo llego a la sacristía, me coloco los ornamentos, no son míos, pero ya había una carta donde autorizaba que sí podía hacer la misa. Bueno, y cuando yo llego, a los 5 minutos antes de la misa, unos minutos antes de la misa, llegó el vicario y se queda viéndome. Y me dice, ¿y a usted quién lo mandó a revestirse? Y yo dije, pues nadie, es verdad, nadie me mandó a revestirme, pero ya era la hora de la misa. Le dije, padre, nadie, se quita eso. Agarré, me quité los ornamentos, me los hizo quitar. Lo puse en los ganchos y lo dejé ahí. Usted tiene que aprender a pedir permiso. Yo había hablado con la sacristana, pero no dije nada, yo me quedé callado. Sí, padre, está bien, disculpe. Bueno, ahora sí, ponga el ornamento. Me puse los ornamentos que me había quitado. Me dijo, claro, porque es que usted ve la iglesia llena, quiere venir a celebrar la misa, ¿verdad que sí? ¿Por qué no viene cuando está vacía? No, el que va a hacer la misa soy yo y usted a un lado mío. ¿Entendió? Yo me agaché la cabeza y le dije, sí, padre, está bien. Me tocaba a mí la misa porque había invitado a la gente había ido, pero yo, está bien, padre. Y se asomaba. Y decían, porque es que yo nunca había visto la iglesia tan llena. Pero yo voy a hacer la misa, usted no, usted al lado, no hace nada. ¿Entendido? Sí, padre. Cuando íbamos a comenzar la misa, otra vez me dijo lo mismo. Yo, callado. Empezamos la misa y yo recuerdo que era un polaco, creo que era polaco, que estamos haciendo la Eucaristía, él presidía la Eucaristía, yo al lado como un monaguillo con la mano junta, sin decir ni hacer nada. Cuando llega el momento de la homilía, hay a la derecha una señora con un niño. Y el niño empieza a llorar. Y empieza a perturbar la misa, pero el niño está pequeño. Y no se ha atrevido el padre, en vez de predicar a la gente, de regañar a la señora en medio de todos. Aquella señora se fue llorando. Le dijo de todo, que es que traen a los niños a la misa solamente a chillar, ¿por qué no lo dejan en la casa? Todo lo contrario a lo que yo predicaba en las redes sociales, que a los niños hay que llevarlos a la misa de pequeño, el niño Jesús va al templo. Bueno, eso dijo. Eso dijo. La homilía duraría 3 minutos y los 3 minutos fueron de regaño a la señora. Terminó la misa, nos metimos, él entrando y yo quitándome todos los ornamentos, entregándosela a la sacristana y dele para afuera. No se vayan que ahora sí me toca predicar. Casi que no me deja predicar el padre. Y la gente se quedó. Y salió y se quedó viendo. Y me miraba desde lejos. Y yo, como si no fuera conmigo. Bravo y envidioso y lleno de rabia porque la gente había ido. Porque la gente fue a escuchar la palabra de Dios. Sí, en la iglesia también hay envidia. Y aquí entre nos, no crea que porque yo trabajo en las redes sociales y esté haciéndole la misa y esté subiendo una foto, subiendo un video, mostrando el trabajo,
no tenga envidia, no tenga personas que me tengan envidia, no tenga personas que me lleven la contraria. Bastantes sacerdotes llenos de envidia, que se ponen bravos, que no me dejan predicar en sus parroquias, que no me dan la carta, que van donde el obispo a ponerle queja y a decirle mentiras y a ponerle la cabeza caliente. No le digan a nadie un secreto. La envidia, cuando se ve a una persona triunfar, ser grande, o que alguien hable bonito, se nota por los poros. Se nota por los poros. El otro día terminaba una misa, una celebración. Estaba acompañando, no presidí, estábamos en la misa, estaba el obispo, los sacerdotes. Terminó la misa y vengo saliendo en la procesión y una señora me jala la mano. Me dice, venga para acá para tomarme una foto. Y me jaló, no me dejó salir. Pasaron los sacerdotes, me quedé con la gente, venía el uno, una foto, y por allá venía otro padre. Me dijo, usted sí es bien farandulero. Lo que le gusta es figurar y que le tomen fotos. ¿No ve que hay que irnos? ¿No ve que tenemos que comer? Vámonos, no se quede ahí con la gente. Y yo decía dentro de mí, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿No le presté atención? Y la gente con ganas de tomarse una foto. Terminé y después de la foto la gente, padre, regálame unas palabritas, que necesito hablar con usted. Y ahí me quedé como una hora con la gente, compartiendo y tomándome la foto y estando con ellos. Y los padres, algunos, bravos y molestos. Mire, la envidia es la rabia que a mí me da porque el otro es mejor que yo. La rabia que a mí me da porque al otro le va bien. La envidia es la rabia que a mí me da porque del otro hablan bonito. La envidia es la rabia que a mí me da, la molestia que siento cuando del otro se dicen cosas hermosas. Cuando a usted le duela que hablen bien del otro. Cuando a usted le duela que el otro tenga éxitos, cuando a usted le duela que el otro pudo comprar una casa o un carro, cuando a usted le duela que de la otra persona se digan cosas bonitas, eso se llama envidia. Y la envidia no es buena, la envidia es del diablo y el diablo por envidia le quiso quitar el trono a Dios y aterrizó en el infierno. Y todos los envidiosos se van para el infierno porque eso Dios no lo quiere. Cuando Saúl vio que David había triunfado y había vencido al gigante al que nadie quería enfrentar, resolvió el problema al que nadie quería hacerle frente, cuando Saúl se dio cuenta que David había sido el hombre victorioso, el hombre aunque pequeño, el más grande y del que todo el mundo hablaba y decía mató a 10,000 con su espada y venció, sintió rabia, sintió envidia y le quiso quitar la vida. Y lo quiso matar. La envidia es asesina. La envidia mata a las personas. La envidia acaba. ¿Cuántos por envidia no han quitado al otro y lo han borrado y le han pagado un sicario para que vaya a quitarle la vida? ¿Cuántos por envidia no han hecho que otros lo despidan del trabajo? ¿Cuántos por envidia no han ido a colocar quejas y a chismear y a decir cosas que no son de las otras personas? ¿Cuántos por envidia no han destruido hogares, familias, no han destruido empresas y no han quitado a personas inocentes pero buenas de lugares y de cargos y de responsabilidades? ¿Y cuántos por envidia y van a criticar al mismo sacerdote para destruirlo, para acabarlo, para dañarlo? Y eso no está bien. La envidia es del diablo. La envidia no es de Dios. Miren cómo lo dice el libro de Samuel. Capítulo 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 6. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos. Saúl estaba acostumbrado a que todo el mundo lo aplaudiera. Saúl estaba acostumbrado a que todo el mundo le dijera, viene el rey. Que las mujeres salieran y danzaran y dijeran, ahí viene el rey Saúl. Saúl estaba acostumbrado a ser el centro de atracciones.
Saúl estaba acostumbrado a ser el centro de todas las miradas. Saúl estaba acostumbrado a ser la persona que la gente saludara, compartiera y que todo el mundo hablara de él bien. Y salieron las mujeres a ver al rey Saúl y decían, al danzar las mujeres cantaban a coro, mató Saúl a 1000. No había matado a ninguno, pero era el rey. Pero David mató a 10,000 y David había matado al filisteo nomás. Y las mujeres decían, Saúl mató a 1000 cantando, pero David mató a 10,000, mostrando la grandeza del rey. Y era más grande, pues. David había vencido a una persona a la que nadie había podido vencer. El logro que David había tenido era impresionante. El pueblo se libró de una batalla, el pueblo se libró de la muerte. La victoria de David era inminente, era sorprendente. Y las mujeres decían, mató a 10,000. Y dice la Biblia, a Saúl le cayó muy mal esas palabras. Se enojó muchísimo y comentó, a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1,000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Quería matarlo, quería quitarle la vida. ¿Saben qué es envidia? Cuando nos duele que hablen bien del otro. ¿Sabe qué es envidia? Cuando a mí me entra así una rabiecita o una ira o una molestia porque del otro se estén diciendo cosas bonitas. ¿Sabe qué es envidia? Cuando usted escuche hablar de su esposo, de su esposa, de sus hijos, compañeros de trabajo, personas cercanas a usted, en positivo, en cosas bonitas y en cosas buenas, y usted empieza a escuchar que estén hablando de la otra persona y usted no lo soporte y usted ponga bravo y diga, eso no es así, eso es de esta manera, y se ponga a refutar y se ponga molesto y se ponga a pelear y si por dentro le corra y le hierva la sangre y usted se enoje porque están hablando del otro, eso se llama envidia. Y la envidia es del diablo. ¿Y cuántas envidias tenemos nosotros cuando hablan de las personas? ¿Y cuántas envidias tenemos nosotros cuando aplauden a las personas? ¿Y cuántas envidias tenemos nosotros cuando dicen de las personas cosas mejores que nosotros? Aprendamos a ser humildes. Si del otro hablan bonito, si del otro hablan bien, si del otro hablan asombroso, si al otro lo quieren más que a nosotros, no nos molestemos. Que no nos duelan los éxitos de los demás. Por el contrario, que nos duela la envidia que cargamos, porque a veces andamos de celosos y andamos de molestos y andamos de bravos porque las personas tienen éxitos y son mejores que nosotros. Si hay alguien mejor que nosotros, vamos a reconocerlo. Si hay alguien mejor que nosotros, pues vamos a aplaudirlo. Si hay alguien mejor que nosotros y haciendo las cosas bien, pues vamos a decir, lo hace mejor que yo. Vamos a reconocer, eso es ser grande. Cuando ustedes y yo reconocemos que los demás son más grandes, que los demás tienen capacidades, que los demás Dios les ha dado dones y talentos y le aplaudimos, eso es ser humilde. Y eso de reconocer las bendiciones que el otro tiene y los dones que el otro tiene, eso no es malo. Malo es envidiarlos. Malo es creernos más que ellos y querer hablar, porque cuando usted es envidioso, habla del otro, lo critica y lo quiere destruir. Y cuando usted escucha a una persona hablando mal de otra, diga usted, esa persona tiene envidia. Esa persona se muere de la envidia y se le ve por encima. Que la palabra de Dios habite